que la alegría y el gozo del Espíritu Santo con el que hoy seguimos instruyéndonos a través de las Sagradas Escrituras, hoy me encuentro desde la parroquia de San Justin Mártir, con esa alegría, con ese gran gozo de que nosotros los cristianos celebramos Pentecostés, celebramos el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así que hoy te invito, hermano, busca tu Biblia y juntos aprendamos acerca de las Escrituras. Nos ponemos en la presencia del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido vivir una cuaresma más y una venida más de tu Santo Espíritu en nosotros, para que infunda en nosotros ese amor, ese valor para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores, para que nos dejemos guiar conforme el Espíritu Santo nos guíe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amadísimo Señor, hoy compartiremos este hermoso evangelio. ¿Preparados? Escuchamos el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Luego Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio. Hermoso evangelio que nos confirma a nosotros que celebramos la Santa Comunión el día domingo porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó y es como nosotros, los verdaderos cristianos católicos, permanecemos unidos a esa iglesia única que nuestro Señor Jesucristo fundó. Esa es la alegría hoy de nosotros los cristianos, porque no es solamente una vigilia para sentir bonito, no. A través de las Escrituras vamos a descubrir qué es recibir el Espíritu Santo y qué nos anima a hacer. Por eso hoy el Evangelio a nosotros nos habla de una manera tan hermosa, empezando desde las primeras comunidades como hasta el día de hoy. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Fíjense que los discípulos se reunían a hablar de nuestro Señor Jesucristo, a celebrar el pan
y las oraciones que ellos hacían. Porque así es como nos lo enseña a nosotros Hechos de los Apóstoles 1, 13 en adelante. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Ellos se reunían porque eran los discípulos del Señor. Ya el Señor les había enseñado el camino. Pero dentro de esa comunidad que se empezó a reunir en aquel entonces, hay algo especial que nos confirma a través de la Santísima Virgen María de que es la iglesia, la de Cristo, la que se reúne a la celebración del pan. Porque decía, todos ellos perseveraban juntos en la oración. La oración es muy importante para recibir el Espíritu Santo. Pero no solamente cuando venimos a una vigilia, sino que la oración debe de ser frecuente y yendo a visitar al Santísimo y yendo a la capilla donde esté el Santísimo expuesto o esté aguardado. A eso nos invita a hacer hoy el Señor, a hacer la oración. Para estar conectados con el Espíritu Santo. Por eso, sigue diciendo, en compañía de algunas mujeres. Se sobreentiende que había muchas mujeres, pero a María, por ser la Madre de Dios, le da un lugar especial y por eso la separa de ese grupo de mujeres y solo la menciona a ella como la mujer principal que estaba ahí dentro de esas mujeres. Algunas mujeres de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos, la Madre de Jesús. Entonces, es las primeras comunidades se reunían a la celebración. Pero en esa reunión estaba la Santísima Virgen María, como hoy en día la tiene la Santa Madre Iglesia Católica. Ahí es donde está el Espíritu Santo. No es simplemente, yo tengo el Espíritu Santo o allá en aquella secta yo encuentro el Espíritu Santo. No. La Biblia dice que donde esté la Madre de nuestro Señor Jesucristo, estará el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo el Evangelio del día de hoy, de San Juan 19, 20, 19 en adelante, dice, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Ese es el miedo que hoy tenemos muchos de los que nos llamamos católicos. Tenemos miedo de anunciar la palabra del Señor, porque no vivimos el Evangelio, porque nos cuesta o simplemente porque creemos que como el Señor es misericordioso y si no hacemos nada como quiera, vamos directo al cielo. El Señor nos mandó a nosotros a no tener miedo, sino que abandonarnos en los brazos del Espíritu Santo para tener esa fuerza que el Señor nos había dejado. Y dice, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes.
Fíjese que es la paz lo que el Señor nos regala a nosotros. Porque allá en Levítico 26:6 dice el Señor, yo estableceré la paz en su país y dormirán sin que nadie los moleste. Es la paz del Señor. No es la paz de este mundo que nos ofrece, que como quiera siguen matándose unos a otros, como quiera se siguen persiguiendo, se siguen criticando. No, no es esa paz, sino que es la paz que nos da el Señor a nosotros. Yo estableceré la paz en su país y dormirán sin que nadie los moleste. Haré desaparecer del país los animales feroces. Fíjese cómo el Señor nos va ayudando a nosotros en toda nuestra existencia. Pero tenemos que ir nosotros en busca de esa paz. En esa paz que el Señor nos ha dado. Porque el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Cómo es tan importante que nosotros vivamos en esa paz que el Señor nos da con nuestros familiares, con nuestra propia familia, con nuestros compañeros de trabajo? Y el Evangelio hoy nos sigue dando. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Pero el Señor les estaba dando una lección, que el que quiera servirle, anunciar su palabra, Él les enseñaba las manos, los hoyos que nosotros como pecadores le habían hecho en las manos, el costado que estaba herido, que le habían ensartado aquella lanza. A ese miedo los discípulos no querían enfrentarse. Por eso estaban encerrados. Como muchos de nosotros nos mantenemos tranquilos, no queremos hacer nada para que nadie nos moleste, para que nadie nos critique. Pero el Señor dice de que si estamos seguros que llevamos al Espíritu Santo en nosotros, le gritaremos al mundo la verdad que enseña Cristo. Hoy en el Evangelio dice, la paz esté con ustedes. Esa paz que el Señor nos regala. Y el Señor hoy en los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles 2:1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta que hoy celebramos, lo que hoy celebra la Santa Madre Iglesia Católica, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Que nosotros no lo vemos. Por eso el Señor cuando ve a los discípulos en el versículo del Evangelio, en el versículo
21 les dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y dice el Señor, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es un soplo, nadie lo ve. Muchos de nosotros creemos que tener el Espíritu Santo es cuando miramos, un milagro. O tener el Espíritu Santo es aquel que tiene ese don de lenguas, que muchas veces no saben ni lo que están diciendo. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros nos va enseñando que es una fuerza que nosotros no podemos entender, pero que sí está en nosotros. Porque allá en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, es cuando el Señor le dice a Elías que huye al desierto, encuentra a Dios en el Horeb. Entonces dice, y Yahvé le respondió, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa un viento fuerte y violento, pasa delante de Yahvé y hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Como el Señor nos enseña a nosotros que ese viento fuerte es capaz, y nosotros lo hemos visto, lo que hacen los vientos cuando son muy fuertes, arrancan techos, botan casas, destruyen. Pues así debe ser el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque dice el Señor allá en Hechos, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Pero era en el idioma que ellos practicaban, ¿verdad? Como hoy nosotros. Pero hay unos que se ponen ahí a inventar y decir cosas y que hablan con el Espíritu Santo. Y hasta ellos mismos se están engañando porque ni saben lo que están diciendo. Pero así es como el Señor nos va guiando a nosotros. Dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresara. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, debemos de tener ese ardor, ese amor grande de llevar a dar a conocer la palabra del Señor, porque hay muchos que no conocen las Sagradas Escrituras. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay debajo del cielo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero muchos no lo conocen. Porque si no, vea cómo lo dice
él, en hechos que muchos no conocían todavía. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero esto, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Es el Espíritu que nos da la oportunidad a nosotros de podernos abrir y de poder tocar la vida de más hermanos a través de las Sagradas Escrituras. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigilia y Panfilia, Egipto. De muchas partes se habían ahí. Y todos pueden escucharlo. Todos estaban asombrados, perplejos, y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Era la fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza que nosotros debemos de tener para hablar de Cristo. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque quieren vivir el mundo, la vida según como ellos quieran. Vivir en el mundo según como ellos quieran. Olvidándose de nuestro Señor Jesucristo, como el día de hoy. Cada quien hace lo que quiere. Y cada día nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Juan 14:16 dice, San Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Fíjense que está diciendo, si leemos el versículo 15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Para recibir el Espíritu Santo, tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esos, pues hay muchos que aún no se han querido casar, que no se quieren confesar, que no quieren alcanzar sus sacramentos. Y dice el Señor, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo, está hablando Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, a Dios Padre Todopoderoso, le está diciendo, y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Siempre ha estado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El Espíritu de verdad, la verdad ante todo. Pero muchos no quieren escuchar la verdad, ni quieren conocer la verdad. Como Poncio Pilato cuando dijo, ¿y qué es la verdad? Y no quiso escuchar a nuestro Señor Jesucristo, se dio la media vuelta y se fue. Dice, que permanecerá para siempre el Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. A quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué será que el mundo no lo puede recibir? Porque quiere vivir la vida como ellos piensan, como ellos creen. Porque no lo ve ni lo conoce. Muchos quieren ver el Espíritu Santo. Y por eso muchos católicos se han ido a las sectas, porque quieren ver el Espíritu Santo ahí, que les hacen muchos engaños haciendo que un falso pastor haga caminar a alguien. Y el católico, porque no conoce su fe, pues se deja engañar. Pero como tampoco lo conoce, no descubre su fe a través de las Sagradas Escrituras, lo que el Señor nos llama, nos pide a nosotros. Pero ustedes y nosotros que estamos bendecidos hoy por nuestro Señor Jesucristo y pertenecemos a la única y verdadera Iglesia católica,
tenemos esta fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo. Porque dice, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanece en ustedes. Ha permanecido siempre con nosotros, pero nosotros muchas veces lo desconocemos. Y el Señor nos da una promesa: no los dejaré huérfanos, sino volveré a ustedes. Siempre nos ha acompañado. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. La vida del cristiano. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Qué Pentecostés? Porque por eso en 1 Corintios 6:19 nos dice a nosotros, 6:19, si nosotros nos vivimos en oración, en gracia, entonces llegamos a darle a esa gloria a nuestro Señor Jesucristo con nuestra manera de ser, nuestra manera de... pero de una verdadera conversión a través del Espíritu Santo. Porque el Señor nos dice bien claro en 1 Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ese cuerpo no es nuestro, le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Creador. Por eso el Señor dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Eso es recibir el Espíritu Santo, permanecer en el Espíritu Santo. Pero ¿qué ha pasado con muchos de nosotros? Allá en Hechos de los Apóstoles 19:2, cuando San Pablo andaba evangelizando, hizo esta pregunta. Allá en Éfeso, dice, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Y eso pasa mucho. Porque muchos hoy prefieren el sentimentalismo, se siente bonito, pero el Espíritu Santo lo olvidan. El Espíritu Santo lo han abandonado. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo de una manera diferente a como el Señor hoy a nosotros nos lo pide. ¿Qué espíritu hemos recibido? Ustedes y yo. ¿Qué espíritu hoy tenemos? ¿El Espíritu de Dios o ese espíritu que nos engaña? Porque el Espíritu de Dios nos dice bien claro que ha permanecido y que seguirá estando con nosotros hasta que Él nos llame. Por eso decía San Juan 14, el mundo no lo conoce, porque no lo ve. Y hoy el Señor nos enseña a nosotros a llenarnos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, entonces se tienen que ver esos frutos en nuestra vida. Primero de ellos, como decía el Evangelio de San Juan 20:19-23, y Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí,
así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Mire lo que hace el Espíritu Santo a nosotros. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por eso es importante vivir en la gracia y por eso es importante ir a la confesión con el sacerdote. No delante como enseñan unos tontos por ahí, que directamente con Dios o metas en su cuarto y ya. No, tiene que ser delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Porque vea cómo nos lo enseña Mateo 3:6. Mateo 3:6 nos enseña, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. La importancia de nosotros ir a la confesión. Y por eso San Juan les decía a esos fariseos y saduceos que muestren los frutos de una sincera conversión. Si nosotros no acudimos a la confesión. Y si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, nosotros vamos a ir conociendo nuestra vida cotidiana y nuestra manera de ser, porque es nuestro Señor Jesucristo que nos habla a nosotros mismos. Por eso, allá en Lucas 4:1 en adelante dice, Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Fíjense cómo el diablo trataba de que nuestro Señor Jesucristo pecara. Pero como Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero el diablo fue astuto, lo quiso también a través de las Escrituras, le quiso enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Porque en Mateo 4:1 dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Versículo 3, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra fe con las Sagradas Escrituras. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo, aunque digamos yo soy católico, apostólico y romano. Por eso es importante que nosotros permanezcamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor sabe que nosotros somos débiles. Él lo sabe, hermanos. Romanos 8:26 dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. La importancia de la oración, la importancia de la confesión. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inevitables.
Ya el Señor sabe qué es lo que nos y sabe cómo nos va a confortar. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Por eso es importante nuestra vida de gracia, vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para tener ese valor, recuerda a David cuando peleó contra Goliat, a pesar que había un gran ejército y David nada más cuidaba ovejas, él tuvo ese valor y sabía que nuestro Dios Padre poderoso estaba con él y venció a Goliat. Entonces, hoy el Espíritu Santo a nosotros nos da vida, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Cómo nos lo deja saber Ezequiel 37:1? La mano de Yahvé se posó sobre mí, Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos, así como está hoy el mundo. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos y les dirás, evangelice, para que esos problemas, esas dificultades que hayan en familias o que hayan en uno mismo, desaparezcan. Pero para eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre ustedes esto dice Yahvé, estos huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderá en ustedes la piel, colocaré en ustedes el espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Ese es Pentecostés, cuando anunciamos la palabra del Señor y el hombre vuelve a vivir, pero entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y a quienes, dice el Señor, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retenga les serán retenidos. Queridos hermanos, les pido que oren por el Padre Paul, que está casi para retirarse. El obispo le ha pedido que ya debe retirarse por su edad. Y también les pido que oren por el diácono Gilberto. Que el Señor te bendiga, hermano. Y ánimo. Que, como dicen los cursistas, con Cristo todo y sin Cristo nada. Con Cristo nosotros somos mayoría aplastante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.